Pues muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de reflexión y de análisis sobre casos emblemáticos de defensa de derechos económicos, sociales y culturales y también de derechos de los pueblos. Y el día de hoy tenemos el gusto y tenemos el honor de que nos acompañe en esta entrevista Juan Carlos Flores Solís. Juan Carlos Flores es abogado del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que es un proceso político que inicia hace aproximadamente 10 años. Son comunidades nahuas en estos tres estados que han estado defendiendo sus bienes comunes, sus recursos naturales, frente al embate de varios megaproyectos de inversión, proyectos como el de la termoeléctrica en Huesca o proyectos como el gasoducto que pasa por detrás del volcán Popocatépetl o el acueducto de Cuautla. Son un conjunto de megaproyectos interrelacionados que ponen en riesgo el agua, que ponen en riesgo la tierra, que ponen en riesgo el territorio y frente a los cuales los pueblos organizados han emprendido una serie de acciones políticas, mediáticas y también legales para defender lo que les es propio. Y Juan Carlos Flores Solís, pues ha sido el abogado, uno de los abogados más visibles del movimiento, un abogado que además ha sufrido procesos de criminalización a lo largo de este proceso de defensa. Así que Juan Carlos, pues te agradecemos mucho que nos acompañes esta mañana y como es habitual en nuestras entrevistas, tenemos un conjunto breve de preguntas con las que intentamos estructurar nuestra entrevista. Y la primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿quiénes son a grandes rasgos? Sabemos que hay una increíble complejidad en casos que duran tanto y que son tan amplios, pero ¿quiénes son a grandes rasgos los principales actores del caso que intervienen en Morelos, en Puebla y en Tlaxcala? Bueno, pues, pues buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por este espacio y por la invitación. Bueno, pues los actores en este megaproyecto, el Proyecto Integral Morelos, por una parte los tenemos como los pueblos originarios, los pueblos indígenas que son afectados por este megaproyecto, así como también los núcleos agrarios, ¿no? Pues ejidos y algunos bienes comunales, ¿no? Que son afectados por estos megaproyectos, tanto en la tierra como en el aire, pues como en el agua también, en todo su territorio, su medio ambiente, su tranquilidad, su seguridad. Y por otra parte, pues tenemos a las diferentes dependencias del Estado, así como también pues empresas, ¿no? Empresas que, por ejemplo, son concesionarias del gasoducto Morelos, como lo es Elecnor y Enagas. Son empresas españolas que a su vez recibieron financiamiento público del Estado español y del Estado mexicano. Entonces también como un actor podemos ver al Estado español como tal. Y tenemos empresas que son beneficiadas de manera indirecta con el proyecto, o que bueno, para ellos es el proyecto, ¿no? Como son empresas del tipo automotriz, como Saint-Gobain, una empresa francesa de vidrios, ¿no? Parabrisas, la Nissan, Continental, Burlington, todas estas empresas que se van a beneficiar con el transporte de gas natural. Y bueno, pues por parte del Estado, pues principalmente está la Comisión Federal de Electricidad, pues está la Comisión Nacional del Agua, ¿no? La CONAGUA, está la Semarnat, la CEA, ¿no? Que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues el presidente de la República, la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos, ya también la Secretaría de Bienestar, ¿no? En algunas partes, que no debería mucho inmiscuirse en este tema, obviamente la Secretaría de Energía, porque es un proyecto energético, además de pues las autoridades municipales por donde atraviesa este megaproyecto, ¿no? Que pues de una manera u otra otorgaron los permisos de licencia de construcción, de uso de suelo, de todos estos proyectos. También pues, yo creo que un actor importante es el municipio de Cuautla y su sistema operador de agua potable, que tiene que ver ahí con el uso del agua para la termoeléctrica, que pues se ha generado ahí un debate que si es del municipio o si es
de los ejidos que están asociados en Azurco. Azurco también es un actor en este megaproyecto porque, bueno, es una asociación de riego, ¿no? de todos los ejidos de Ayala y Tlaltizapán que gozan del agua del río Cuautla, ¿no? ¿Y qué es lo que las comunidades y los ejidos, qué es lo que les preocupa y qué es lo que demandan? ¿Dónde están las potenciales afectaciones a futuro y las afectaciones que ya están ocurriendo sobre las tierras y sobre los bienes comunes de estos municipios, perdón, de estos ejidos? Sí, mira, pues como es un megaproyecto que consta de un gasoducto de 160 kilómetros que atraviesa por toda la zona de riesgo del volcán Popocatépetl en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, la termoeléctrica que está en Huesca, ¿no? que está a 300 metros de su kinder, y el acueducto que pretende llevarse el agua para el funcionamiento de la termoeléctrica. Son diferentes pues, derechos, afectaciones los que tienen los pueblos. Los pueblos afectados por el gasoducto, bueno, pues por una parte se les afecta su derecho a la seguridad, ¿no? El derecho a la vida también. Porque, bueno, pues estamos en una zona de peligro volcánico, una zona de influencia del volcán Popocatépetl, y este gasoducto pues atraviesa toda la zona de influencia. Esto pues por una parte el tipo de suelo cambiante y los tremores que ocasiona la actividad volcánica hacen que el proyecto genere un riesgo en la población. En otras ocasiones está cerca de las comunidades, está muy cerca de las comunidades. Estos gasoductos, si llegan a tener alguna explosión, pues el impacto, dependiendo el tipo de explosión, pero si es un rompimiento total del ducto, el impacto llega hasta casi 1000 metros de cada lado, ¿no? El gasoducto, y hay comunidades que están a 200 metros, a 300, sus pozos de agua, pero principalmente el tema es, uno, el volcán Popocatépetl como tal, como riesgo, y por otra parte, que este gasoducto, pues lo que pretende es generar una industrialización en la zona, y esto es un cambio de uso de suelo en la región, ¿no? Si hablamos de cambio de uso de suelo, pues lo podemos hablar desde diferentes áreas, ¿no? Si lo hablamos desde un área cultural, pues justamente es modificar la vida campesina, la vida tradicional de las comunidades, su uso y disfrute del territorio, ¿no? Para entonces generar toda una serie de industrialización, de que entonces la labor a la que se dedican las comunidades, que es el campo, bueno, pues sea desplazada pues por ser obreros, porque entonces lleguen también fraccionamientos inmobiliarios, porque pues donde hay parques industriales o hay industria, pues más que darle empleo a la población, genera una migración hacia estos territorios y bueno, pues genera todo un cambio en este sentido, pues la explotación de los recursos naturales, la contaminación. Por ejemplo, en el caso de Santa María Zacatepec, de Puebla, por donde pasa el gasoducto, además de que como ya pasó el gasoducto, pues ahí ya se están queriendo conectar más parques industriales, ¿no? Y esto ya generó uno de las consecuencias es que un sistema de drenaje que quiere vertir las aguas industriales de su parque en el río de la comunidad que atraviesa todo el pueblo y bueno, pues esto les afecta desde sus escuelas, porque pues ahí están todas juntos, desde sus drenajes, la salud, etcétera, etcétera, pues obviamente la contaminación de su río, la historia que tienen sobre su río, ¿no? La valoración que tienen del mismo. Entonces, todo esto es parte del proyecto Integral Morelos, de la industrialización, y esto pues hablamos en materia del gasoducto, la termoeléctrica, pues tenemos este problema de generación, de que si bien de las termoeléctricas, dijéramos de carbón, de combustóleo, pueden ser más que las de gas natural, no quiere decir que las de gas natural no contaminen y también sean muy dañinas, ¿no? Pues en ese sentido, pues los óxidos de nitrógeno que emite, los óxidos de azufre también afectan bastante, pero pues se instaló junto a una comunidad a 300 metros de la comunidad y el ruido que generan las turbinas de la termoeléctrica ha llegado en periodo de pruebas hasta 110 decibeles, ¿no? Entonces estamos hablando pues de un gran ruido, ¿no? Cuando nosotros normalmente estamos acostumbrados a 55 decibeles, un concierto que podamos soportar durante, no sé, 3 horas, ¿no? Si es de Pink Floyd y todo eso, pues igual unos 90 decibeles, ¿no? 95, 100, pero 110 decibeles y todo el tiempo, día y noche, es bastante. Pues los niños
empezaron a tener crisis nerviosas, se peleaban entre ellos, unos empezaron a tener pérdida auditiva, gente de la población, y nada más el periodo de pruebas que tuvo la termoeléctrica, ¿no? Entonces también ahí es una gran afectación. Y el otro componente del acueducto, pues a nosotros nos resulta ridículo seguir impulsando este tipo de proyectos energéticos, ¿no? Cuando vivimos una crisis climática, crisis de bienes naturales, ¿por qué gastar gas y agua para generar electricidad, ¿no? ¿Por qué gastar gas, que es un recurso no renovable? ¿Por qué gastar agua, que también ya se ha convertido en un recurso no renovable, para generar una electricidad que en México actualmente no necesitamos, ¿no? En México tenemos una capacidad de generación energética, de infraestructura, pues alrededor del 145%, ¿no? Es decir, tenemos 45% más capacidad de generación energética de la que necesitamos, ¿no? Entonces no necesitamos estar generando más luz, ¿no? Pero bueno, todo esto se debe también a un mercado de mayor generación de la industria eléctrica. Yo pienso que también es una infraestructura que se está generando pues para los nuevos autos eléctricos, ¿no? Que van a venir el día de mañana. Pero también es para desahogar el mercado de gas natural de Estados Unidos, que se extrae mediante el fracking, ¿no? Entonces, pues, de un tiempo para acá, con toda la reforma energética, se creó Senagas, ¿no? Y pues ellos han dicho que su misión es desahogar el mercado de gas natural de Estados Unidos, ¿no? Y entonces desde ahí nos han plagado de gasoductos en todo el país y cada vez de manera más creciente, ¿no? Y bueno, regresando al tema del agua, la termoeléctrica, una termoeléctrica de la que ya está instalada en Huesca, pero no está funcionando, pues consume. Ha habido también pues una serie de, este, pues de declaraciones del gobierno, de contradicciones, incluso en los mismos permisos del manifiesto de impacto ambiental, que dicen vamos a ocupar 216 litros por segundo para la termoeléctrica, vamos a ocupar 250, vamos a ocupar 280, vamos a ocupar 300 litros, entonces cambian la cantidad de agua que supuestamente van a ocupar, pues a gusto, ¿no? A discreción completamente. Entonces, pues el agua que ocupan los ejidos de Ayala y de Tlaltizapán para el riego de sus cultivos, pues es el agua que se pretende llevar para la termoeléctrica y es donde después de, pues, varios años de represión, ya llevamos 8 años desde que se empezó a detener el proyecto, ¿no? En Huesca en mayo del 2012 y bueno, hasta la fecha el proyecto ha quedado detenido en el acueducto. Desde el 2016 existe un plantón día y noche. Ya lleva 4 años este plantón que tienen los campesinos de Ayala, ejidatarios, para evitar que se conecte el acueducto a la planta tratadora de Cuautla y entonces ya de ahí se ocupe para la termoeléctrica, ¿no? Entonces, ese es el tercer componente, además del agua de descarga, ¿no? De la termoeléctrica, si el agua de purga, el agua de desecho de la termoeléctrica que se pretende también aventar al río Cuautla y que tiene una contaminación además de ciertos metales pesados y de la temperatura, ¿no? Que va a llegar más caliente el agua, pues viene el agua con menos oxígeno, ¿no? Y bueno, pues la falta de oxígeno en el agua, pues algunos le llaman agua muerta, y esa falta de oxígeno pues también genera una contaminación o una afectación. Incluso, bueno, pues si no tienes oxígeno en el agua, los peces, por ejemplo, se mueren, ¿no? Obviamente a las plantas no se les alimenta igual, y pues cambia todo el sistema biológico, ambiótico de Río Cuautla, ¿no? Muchas gracias. Bueno, te referías ya al tema del, digamos, esfuerzos legales a través de los cuales se ha podido detener la termoeléctrica en Huesca. Recientemente, el presidente de la República hizo unas declaraciones según las cuales ya estaban resueltos todos los amparos relativos a estos megaproyectos. ¿Nos puedes contar un poco cuál ha sido el papel del derecho, cuál ha sido el papel de los amparos en el proceso? ¿Qué derechos se invocaron en esos amparos? Y a grandes rasgos, ¿cuál es el estado de la cuestión jurídica actual? Sí, mira, pues obviamente desde que inició el proyecto se empezaron a interponer amparos desde diversos pues, actores, ¿no? Primero pobladores, ¿no?
de las regiones. Y sí comentarte que, pues, que ha sido todo un proceso largo. Eh, Muchos de esta primera oleada de amparos se metieron entre el 2012 y 2013. La gran mayoría, no es que todos, fueron sobreseídos. Digo, estamos hablando también en que en el 2012 y en el 2000 y principios de todo 2013 estábamos con la anterior ley de amparo, ¿no? Donde no estaba reconocido en la ley el interés legítimo, que aunque hubiera ya jurisprudencia sobre ese sentido, ¿no? Pues no se encontraba reconocido. Entonces, para criterios de los jueces, ¿no? No había interés legítimo por parte de los miembros de las comunidades de reclamar este asunto. Aplicaban mucho también el principio de definitividad, ¿no? Entonces decían, bueno, pues como el manifiesto de impacto ambiental, tú lo hubieras impugnado mediante una revisión, y entonces, por lo tanto, pues yo te sobreseo el amparo por falta de principio de definitividad. Eso fue el destino que entiendo le sucedieron algunos amparos en Tlaxcala, que llevó ahí una organización de derechos humanos de la zona, y bueno, otros que también nosotros metimos y que se iban por un lado semejante con el interés legítimo. Actualmente, cuando el presidente de la República habló de que todos los amparos ya estaban resueltos el 10 de septiembre de este año, bueno, pues él completamente, junto con la Secretaría de Gobernación, exministra de la Suprema Corte, ¿no? Olga Sánchez Cordero. Es importante este papel para mí que ella ha tenido, ¿no? Dice que todos los amparos están resueltos, ¿no? Y de 17 amparos, nada más uno se ha resuelto de manera definitiva y se resolvió mal, ¿no? Se resolvió de una manera injusta, arbitraria, por parte del primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa de Morelos, ¿no? Entonces nos resulta grave que en una rueda de prensa, en una mañanera, el presidente de la República, pues resuelva o declare como cosa juzgada todo el litigio del proyecto integral Morelos de manera mediática, ¿no? Para que entonces nosotros interpretamos se pueda justificar una represión, está buscando una legitimidad para entonces decir, bueno, pues ahora el proyecto integral Morelos lo vamos a emplear. De estos 17 amparos, tenemos pues dos grandes grupos, ¿no? Los amparos que son interpuestos por núcleos agrarios, ¿no? Por ejidos, y los amparos que son interpuestos por pueblos indígenas, por miembros de las comunidades indígenas, ¿no? En este sentido, hay un grupo de 4 amparos, ¿no? Que se interpusieron por las comunidades a raíz de la consulta que impulsó López Obrador el año pasado, en febrero, el 23 y 24 de febrero. Habíamos interpuesto 6 amparos, 3 al principio, de los 3 estados, ¿no? Eso también, bueno, pues comentarte un poco. Nosotros durante mucho tiempo también buscamos sacar de ciertos circuitos, ¿no? Por ejemplo, el circuito de Morelos, ¿no? Los juzgados federales de Morelos, sacar el tema del proyecto, los amparos de ahí, porque pues consideramos que ahí todos los jueces, ¿no? Pues estaban ya más influenciados sobre este tema, pues es un estado pequeño, ¿no? Entonces, cualquier amparo que cayera allá, pero pues que tenía que caer allá porque eran pues, un proyecto, ¿no? En este sentido de Morelos, de las comunidades de allá, cualquier amparo pues no lo sobreseían o pasaba cualquier cosa que nos negaran, ¿no? Entonces, con esta consulta de López Obrador, lo que hicimos es que, bueno, pues la ley de amparo nos permite interponer amparos en donde el acto comienza en un estado pero continúa en el otro, ¿no? Entonces, como el proyecto integral Morelos, podríamos decir comienza en Morelos o comienza en Tlaxcala o donde tú quieras ver, pero continúa en el siguiente estado, pues entonces nosotros decidimos interponer los amparos de gente de Morelos, Puebla y Tlaxcala en Puebla, donde hay más tribunales, hay más juzgados, ¿no? Y entonces tal vez pudiéramos tener una mayor independencia de criterios en este sentido. Entonces, bueno, se aceptaron, bueno, no, más bien todos los amparos se desecharon, ¿no? No se admitieron, y bueno, tuvimos que recurrir a quejas y de ahí todos los amparos, bueno, pues se resolvió de manera positiva la queja y fueron aceptados. Lo que se argumentaba por parte de los juzgados, una, que los pueblos no tenían interés legítimo, que no demostraban ser pueblos indígenas, ¿no? Que no tenían interés en el asunto. Y el otro tema es que
la consulta de López Obrador no era un acto de autoridad, ¿no? Y entonces ahí hay todo un tema de la consulta, ¿no? ¿Por qué un tipo de consulta de preguntarle a la gente de Morelos, de Puebla y Tlaxcala, si quiere el proyecto integral Morelos de una manera general, ¿no? De una manera discriminada? Entonces, el INE lo mencionó, no es una consulta que nosotros tengamos que adoptar, porque no está de acuerdo al artículo 35 constitucional, y ahí nos vamos a las consultas populares, ¿no? Entonces, ¿qué características debe tener una consulta popular? Que la consulta no viole derechos humanos, ¿no? Las preguntas de la consulta deben ser calificadas por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Para entonces ver que no vaya a violar derechos humanos. Aquí, ¿qué se está preguntando? Le estás preguntando a gente de Cuernavaca, vamos a perdonar las palabras, pero le vamos a preguntar a gente de Cuernavaca o de Jutepec o quien sea, si quieren que se chingue Huesca y que tengan que vivir con un ruido todo el tiempo sobre la termoeléctrica. No importa lo que decida Huesca, Huesca al final son 800 habitantes y si eso implica el 0.5% de la población que va a votar, no nos importa. La mayoría va a decidir por los demás. Entonces yo le decía, es como decir, estamos un grupo de 40 personas, ¿no? Y entonces decimos, ¿quién vota porque le peguen a Rodrigo? Y todos dicen, sí, yo voto. Y la mayoría votó porque le peguen a Rodrigo y entonces le vamos a pegar todos a Rodrigo. Entonces, no es justo porque pues ahí estás vulnerando el derecho, ¿no? La integridad de cada persona. En este caso, la integridad de la persona colectiva, que son los pueblos indígenas, ¿no? Nosotros decíamos, consulta, pero una consulta indígena, pueblo por pueblo, que decida cada pueblo sobre su territorio. Puebla no tiene por qué decidir si el proyecto integral Morelos va a quedarse en Morelos, si el gasoducto va a quedarse en Amilcingo, solamente Amilcingo tiene que decidir sobre Amilcingo. Solamente Atzala tiene que decidir sobre Atzala y así el resto de las comunidades, ¿no? Una consulta indígena. Entonces, ni consulta popular, ni consulta indígena, ¿no? Al final le llamaron ejercicio participativo. Y con eso se quisieron salir de todo esto, pero no hay un marco legal que norme este ejercicio que haya hecho López Obrador. ¿Qué es lo que quería hacer? Definir el interés público, por ejemplo, que ese es otro tema, ¿no? Bueno, pues es que este proyecto es de interés público. ¿Y cómo puede el interés público, por ejemplo, y ahí me voy de otras de las circunstancias que ha pasado en todos estos amparos, todos los amparos metidos del grupo de derechos indígenas, todos se les niega la suspensión provisional y la suspensión definitiva, ¿no? ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque se dice que afecta el interés público, el interés social, el orden público, ¿no? Y otra, porque el artículo 131 de la Ley de Amparo nos dice que si tú aduces un interés legítimo, se te otorgará la suspensión siempre y cuando tú demuestres la afectación directa que tiene ese acto reclamado sobre tu esfera jurídica, ¿no? Entonces, como pueblo indígena, demostrar ya al inicio del amparo la afectación que vas a tener por el megaproyecto, ¿no? Puede resultar un poco complicada si el criterio del juez es muy cerrado, ¿no? Digo, yo te puedo decir, es que estoy junto al volcán Popocatépetl, ¿no? Y así nos sucedió en uno de los casos. Primero el juez nos resolvió a favor, nos otorgó la suspensión provisional, después nos negó la definitiva, ¿no? Aduciendo que, si bien es cierto, estábamos en la zona de influencia del volcán Popocatépetl, no estábamos en riesgo inminente, ¿no? Que para estar en riesgo inminente, tendría el volcán que estar activo, que arrojar piedras a donde ya se encontraba, a la distancia donde ya se encontraba el gasoducto, y entonces sí, ya existía un riesgo inminente. Es decir, que en plena actividad volcánica, nosotros ya podríamos ir a los juzgados y decir, oye, ampárame para el gasoducto porque me están cayendo piedras y puede explotar o ya está explotando el gasoducto, ¿no? Pero doctor Carlos, Entonces, ¿y la idea de además de principio estos criterios un precautorio nunca? tanto ridículos, pero sí es importante ver esta cuestión del daño inminente por el cual nos niegan, ¿no? Otro es de interés público, es de interés social, de orden público, y estos conceptos indeterminados, ¿no? Que son el garrote, el mandamás, ¿no? O sea,
todo lo que sea de orden público, todo lo que sea de interés público, bueno, pues entonces se tiene que continuar. Obviamente esos son los megaproyectos, ¿no? Pero bueno, a ver, compruébame que sí a la sociedad esto le interesa. Entonces, ¿eso quería hacer Obrador? No, bueno, no lo quería hacer y también no podemos emplear ese criterio, ¿no? Pues de antes de tomar en cuenta a Rodrigo o al pueblo si le afecta o no su integridad una acción, ¿no? Pues que los demás, que la mayoría decidan que se lo tengan que chingar, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Continuando con la situación del interés público, pues el mismo artículo 129 de la ley de amparo nos lo aplicaron en algunas negativas de suspensión. La fracción 13 nos habla que, bueno, además de ser un concepto indeterminado, pero el artículo 129 menciona algunas de las cosas que son de interés social, ¿no? Dice, bueno, pues interés social es que no, o sea, no haya lenocinio, no pues centros de vicio, etcétera, etcétera, ciertas cosas. No vamos a suspender la pensión de alimentos, ¿no? Porque eso es de interés social, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la fracción 13 nos habla de pues los recursos estratégicos que vienen en el artículo 27 constitucional. Entonces, podríamos entender que la minería, que los proyectos de agua, que los proyectos de hidrocarburos son de interés público, ¿no? Entonces nosotros le mencionamos al juez, sí, pero está concesionado a un privado, ¿no? O sea, el gasoducto puede ser una actividad de transporte de hidrocarburos, pero en realidad el beneficiario es un privado. Entonces tú le estás dando el peso, la calidad a esta empresa privada que sus actividades son de interés público por encima, ¿no? De la seguridad de la población. ¿Sí? Y entonces, esos son del tipo de problemas que hemos tenido en cuanto a las pensiones. Todos los amparos, como te repito, de pueblos indígenas, todos menos uno, nos han negado la suspensión definitiva. El único que nos otorgaron en Huesca una suspensión definitiva es porque el perito oficial en materia de medio ambiente hizo mal su peritaje, ¿no? A modo, pero en una de esas hizo algo bien, ¿no? Que dijo, bueno, no hay documentación suficiente para saber cómo está la composición del agua, cómo se va a vertir, por lo tanto, el agua de descarga de la termoeléctrica sí puede generar un riesgo. Entonces, ya con esa prueba, ¿no? De un peritaje oficial, le dijimos, ampliamos nuestro amparo y le dijimos al juez, ¿sabes qué? Ahora me amparo contra el agua de descarga porque me acabo de dar cuenta que me va a contaminar, me va a afectar mi derecho a la alimentación, porque si bien yo soy de Huesca, yo consumo los alimentos que siembra la gente de Ayala con el río Cuautla. Entonces, si a mí me contaminan el río Cuautla, me van a contaminar mis alimentos, me va a contaminar también mi medio ambiente, porque el río Cuautla es parte de mi esfera pues jurídica, de derechos del medio ambiente, ¿no? Derechos difusos. Entonces, y aquí tengo la prueba. Aquí está el peritaje oficial donde dice que como no hay certeza del agua y que genera un riesgo, pues entonces concédeme la suspensión. Entonces ya demostré que sí hay una afectación, ¿no? Con este peritaje y bueno, nos concedieron la suspensión definitiva de que no se contamine el río Cuautla. No de que no se puedan descargar las aguas, pero de que no se contamine. Y también son estas resoluciones a veces ambiguas, ¿no? Que pueden suceder de una manera o de otra, ¿no? Otro caso que se está llevando del proyecto es uno sobre la consulta, ¿no? Indígena a 4 comunidades de Atlisco. El amparo se interpuso en diciembre del 2014, donde apenas se estaba comenzando a construir el gasoducto en la zona, ¿no? Entonces se les negó la suspensión provisional, se les negó la suspensión definitiva. Este amparo lo interpuso otra abogada y ya para el 2018 se resuelve a favor el amparo y entonces se ordena la nulidad de los permisos del transporte de gas natural por parte de la Comisión Reguladora de Energía, del manifiesto de impacto ambiental, de la licencia de uso de suelo y de construcción del ayuntamiento, porque no hubo una consulta indígena y se ordena que se realice la consulta indígena. Obviamente la empresa Gas Natural, Gasoducto Morelos, la CFE, mandaron a revisión el amparo
Y ya para diciembre del 2018, enero del 2019, se resuelve este recurso de revisión y el tribunal colegiado confirma la sentencia, pero dice, no, espérate, no ya de antemano anule los permisos, ¿no? Sino primero es la consulta y en base a lo que salga de la consulta, con libertad de jurisdicción, ya anularás o modificarás los permisos. Pero en eso también nos habla de que se le podrá exigir, de acuerdo a los resultados de la consulta, se le podrá exigir a la empresa que realice las medidas de mitigación que pida la comunidad y las obras sociales sobre esto. Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Energía? Dice, bueno, yo voy a consultar, va a las comunidades y dice, yo les voy a consultar sobre las obras sociales que ustedes quieren y las medidas de mitigación. Sobre el gasoducto no, porque ya está instalado. Y entonces nosotros le decimos, no, es que la materia de la consulta es un amparo contra el gasoducto. La materia de la consulta debe ser el gasoducto. Dice, no, es que eso no me ordenó la sentencia. Le digo, sí te lo ordenó. Y entonces, bueno, empieza a haber ciertas pugnas y ahorita, pues, la Secretaría de Energía le está pidiendo al juzgado que dé por cumplida la sentencia, que no puede terminar la consulta en dos comunidades porque las comunidades no quieren el gasoducto. Dice, una de a tiro me corrió y me dijo, no quiero el gasoducto. Yo le dije, esa es la consulta. ¿Ya fuiste? Dijiste, queremos ver eso. La comunidad no quiso más procesos ABC, D. No. Ella dijo, no quiero el gasoducto, tú ya fuiste testigo, ahí está la consulta, ahí está tu resultado. Y la otra te está diciendo que en el protocolo incluyas que la consulta tiene que ir el destino del gasoducto Morelos, ¿no? Y entonces, pues la CENER dice, no, no es posible así. En otra de las comunidades donde llevó a cabo la consulta, de estas 4 comunidades, el gasoducto pasa a 300 metros de la comunidad. Entonces, la misma CENER dice, esto es un riesgo para la población. Entonces, tendría que haber medidas de mitigación, ¿no? Y una medida de mitigación incluso puede ser mover el gasoducto, ¿no? Porque pues está en riesgo por su cercanía, ¿no? O mueves el gasoducto o mueves la población o algo haces para mitigar ese riesgo, ¿no? Entonces, pero según el acta de asamblea de esta consulta, que pues, obviamente la realiza la CENER, ¿no? Irma, entonces dice, bueno, pero la comunidad dijo que ya no le interesaba, ¿no? Que ya sí queda, que ya quiere nada más pasar al tema de las obras, ¿no? Entonces, si estás en riesgo, si la autoridad acepta que estás en riesgo, tú no puedes dejar pasar eso, ¿no? O sea, tú tienes que ver qué medidas de oficio, qué medidas de mitigación tienes que hacer para dejar de evitar esto, de que la población esté en riesgo, ¿no? Y esto no sucedió de esta manera, ¿no? Y lo peor, que al final la consulta sobre las obras, ¿no? Dice, bueno, ustedes ya me pidieron 20 obras, luego regreso y les digo qué va a pasar, ¿no? Entonces, para la Secretaría de Energía, la consulta consiste en preguntarte cuántas obras quieres y ya se dio por cumplido tu derecho de audiencia, ¿no? Entonces, ahorita, pues el juzgado está valorando si ya se va a dar por cumplida la consulta o no. Pues la CENER argumenta, yo no puedo seguir con la consulta porque hay pugna entre la comunidad, hay división en la comunidad y entonces va a generar mayor conflictividad que pues una resolución con esta consulta. Pero por otra parte acepta que este proyecto ha generado esa conflictividad, ¿no? Entonces imagínate, o sea, yo genero la conflictividad y después no puedo reparar, o sea, no voy a consultar a la comunidad porque está en conflicto, ¿no? Y ese es mi justificante. Entonces, pues no, esto tampoco puede ser. Y los otros amparos, ¿no? Que son de los núcleos agrarios, bueno, pues ahí es donde se debe equiparar el derecho indígena y el derecho agrario, ¿no? O sea, al final, ¿por qué el derecho agrario tiene una protección constitucional y en la ley de amparo, ¿no? Digo, pues un amparo agrario, si un amparo normal lo tienes 15 días para interponerlo, pues un amparo agrario tiene 7 años, ¿no? Cuando se afectan derechos de tierras, aguas y montes, tanto de la posesión como de la propiedad de los núcleos agrarios, la suspensión es de plano y de oficio, ¿no? Ya no es de que, a ver, vamos a comprobar si te afecta mucho. No, no, no. Estamos hablando de tu tierra, estamos hablando de tu agua, de la que posees, de la que te pertenece, suspensión, porque hay que protegerte, ¿no? Y
que las pruebas, ¿no? Todo este derecho procesal social, ¿no? Del que se le habla, es decir, en el artículo 35, donde las pruebas se tienen que recabar de oficio para que beneficien a los ejidos, ¿no? Para que se esclarezca la afectación que puedan tener. Es decir, el juez ya toma una posición protectora hacia el sujeto vulnerable, que son pues los campesinos en materia agraria, ¿no? Obviamente un pueblo indígena también es un sujeto vulnerable, pero el pueblo indígena nada más tiene 15 días para interponer su amparo, ¿no? Aunque viva muy lejos, aunque para entender el manifiesto de impacto ambiental se pueda tardar un año, ¿no? Aunque el proyecto no se lo dijeron, no le dieron la información debida en todo momento, ¿no? Ellos, a partir de la fecha de conocimiento, o etcétera, o podemos hablar de ahí de un conocimiento pleno o no, pues tiene 15 días, ¿no? Para la suspensión, te digo, tiene que demostrar ahí su interés legítimo. Habría que discutir si cuando está en riesgo la integridad de un pueblo indígena y su territorio, estamos hablando de interés legítimo o estamos hablando de interés jurídico, ¿no? Cuando se viola su derecho de autodeterminación, estamos hablando de un interés legítimo o estamos hablando de un interés jurídico, ¿no? Entonces, ahí también es todo un tema, ¿no? Y bueno, pues yo lo que pienso que son de las cosas que se tienen que avanzar, ¿no? En materia del derecho, que sean equiparables los derechos agrarios a los derechos indígenas, pues son ambos sujetos vulnerables que hay que proteger, ¿no? Por una parte, y que pues tienen especiales derechos por su misma naturaleza de pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, si bien el ejido es propiedad y social, bueno, pero el pueblo originario es pueblo originario, ¿no? Y por eso mismo tiene unos derechos especiales, ¿no? Sobre el asunto, porque se constituyó antes del Estado mexicano, ¿no? Entonces, en ese sentido, la serie de amparos agrarios, bueno, pues tienen suspensiones, ¿no? Y entonces aquí hablamos de suspensiones sobre que no se puedan llevar su agua, ¿no? Suspensión del gasoducto Morelos en el caso Amilcingo, ¿no? De que, pues, como pasa por terrenos ejidales, bueno, pues entonces no se pueden llevar, no puede empezar el funcionamiento del gasoducto. Eso obviamente las autoridades lo saben, por eso en el 2014 nos judicializaron, nos encarcelaron en una comisaría de ejidal y judicializaron a otros dos comisariados, uno ejidal y otro de bienes comunales, ¿no? Porque pues al ver que eran comisariados, ¿no? Que podían interponer estos amparos agrarios, pues no querían que el gasoducto se les parara, ¿no? Legalmente en todas estas zonas, y entonces lo que hicieron fue perseguirlos. Y al final, tanto en el gasoducto como en el acueducto, han sido las prácticas de, si tú te vas a amparar o te amparaste, bueno, yo te judicializo, yo te amenazo y te ofrezco dinero y cambias de opinión porque cambias, ¿no? Y si no, pues yo te voy a seguir amenazando o te voy a meter a la cárcel. Y entonces tanto hubo judicialización en los ejidos de Ayala por el acueducto a los comisariados, y hubo comisariados que se desistieron de sus amparos, como también en el caso del gasoducto en Puebla hubo judicialización y pues los comisariados no pudieron interponer a nombre de su ejido los amparos agrarios, y ahí se llevó a cabo el proyecto, ¿no? Oh, muy interesantísimo. Estás planteando una cantidad increíble de problemas jurídicos y procesales interesantísimo, ¿no? Que es necesario seguir discutiendo, ¿no? Esta tensión, relación entre pueblos campesinos, pueblos indígenas, amparo agrario, todo este desarrollo que comienza a haber sobre derecho al territorio, derecho a la consulta por parte de los pueblos, ¿no? Sé que es muy difícil intentar resumir en 10 años de lucha, 10 años de esfuerzos de defensa de la tierra, del agua, en distintas vías, pero a grandes rasgos, ¿cuál dirías o cuáles dirías que son los elementos clave de todo este proceso, o más bien las lecciones clave de todo este proceso en lo político y también en lo jurídico? Ahora apuntabas un tema que a mí me llamó mucho la atención, y es que parecía que estabas sugiriendo que la vía agraria para la defensa de la tierra sigue siendo una vía quizá que ofrece mejores garantías para los actores sociales.
probablemente tienen, por las características del amparo agrario, hay más ventajas cuando se utiliza esta vía que probablemente la de los pueblos, ¿no? La de la consulta o la del territorio. Pero bueno, eso me surge a mí como reflexión a partir de escucharte. Pero tú, ¿cuáles dirías que son las lecciones aprendidas de todo este largo proceso de defensa de la tierra del agua? Sí, en definitiva, que los núcleos agrarios pues son el sujeto más fuerte, ¿no? Para protegerse frente a megaproyectos por estas condiciones legales, ¿no? Que existen y que, bueno, pues es importante ahí que, que las autoridades agrarias, ¿no? Estén, bueno, no las autoridades porque no son autoridades, ¿no? Son representantes, ¿no? Los comisariados, pues que estén conscientes y realmente representen a sus ejidos, ¿no? Eso es una cuestión importante porque, bueno, pues los ejidos tienen esa fuerza, ¿no? De poder parar un megaproyecto cuando afecta directamente su territorio, sus tierras, sus aguas, ¿no? Eh, que bueno, frente a esto, pues obviamente el Estado tiene pues medios para combatirlo, como puede ser pues la cooptación de estos comisariados, ¿no? Para que traigan a sus ejidos, como puede ser la criminalización sobre los comisariados, o incluso también lo que estamos empezando a ver, como puede ser la creación de actas falsas, ¿no? Para que, para simular un consentimiento por parte de los ejidos. Lo estamos viendo en Amilcingo, el ejido nunca autorizó el paso del gasoducto en sus caminos, sin embargo ya apareció un acta de asamblea diciendo que sí lo autorizaron, ¿no? Y pues los que ahí firman nunca asistieron a esa asamblea, ¿no? Sin embargo, ya está ahí registrada en el RAN, ¿no? En el caso de Nenecuilco, donde nació Zapata, este fue el primer ejido que interpuso un amparo contra que se llevaran el agua para la termoeléctrica, ¿no? Le concedieron la suspensión y después de cooptar a su comisariado, pues igual simularon un acta de asamblea, crearon un acta de asamblea diciendo que el ejido se desistía del amparo. ¿Por qué? Porque como son derechos comunes, son derechos colectivos del ejido, aunque el comisariado sea el que firme el amparo agrario, la Constitución, la misma Constitución y obviamente la ley de amparo nos dice que no se puede desistir el comisariado, ¿no? O sea, la manera de desistirse de ese amparo es por medio de la asamblea, ¿no? Porque quien es afectado es el ejido, ¿no? Entonces, esa también es una manera de protección buena, pero que también está siendo superada por las tácticas del gobierno capitalista y de estas empresas, ¿no? Porque entonces empiezan a simular estas actas de asamblea y entonces las meten, entonces ya se ve ahí un desistimiento que no sucedió, ¿no? En ese sentido, obviamente, si los juzgados de amparo dijeran, bueno, para cerciorarme, tiene que haber un actuario del juzgado federal que asista a esas asambleas, pues ya yo me puedo cerciorar de que en efectivo se desistieron, ¿no? Esto podría afinarse. Tal vez no lo solucione completamente, ¿no? Pero ayuda un poco más en ese sentido, ¿no? Eh, Cuando comenzó el proyecto, pues mucho, fíjate que estábamos muy preocupados por la seguridad y, y olvidábamos un poco la identidad como pueblos originarios que teníamos, derechos que teníamos como pueblos originarios, ¿no? Ahí también, aunque los derechos agrarios están más protegidos en nuestro derecho mexicano, los derechos indígenas no debemos de soltarlos, ¿no? Ni nada más pensar en los núcleos agrarios, ¿no? Y no es muy importante caminar los derechos indígenas, ¿no? En este tema también de la autodeterminación, porque siento también que han sido, pues de la revolución interrumpida que quedó en 1910, ¿no? Es decir, al final, con la revolución, se logró que se regresara la tierra y el agua, más del 50% del territorio nacional, ¿no? A los pueblos campesinos, a los pueblos originarios, pero no se les reconoció su derecho de autogobernarse, ¿no? Y esto es algo que hoy se sigue luchando, que hoy se está tomando mayor fuerza, ¿no? De que, como dice, por ejemplo, la compañera Teresa de Huesca, tan sencillo, es que no le pidieron permiso al pueblo, ¿no? Y entonces aquí es donde tenemos que redefinir el Estado pluricultural, ¿no? El pluralismo jurídico de que debe caminar nuestro Estado, de decir,
Es que no porque el presidente de la República, es que no porque la Semarnat, es que no porque la Comisión Federal o la CENER o la Secretaría de Economía, en el caso de las mineras, etcétera, ya autorizó federal, entonces el pueblo es el último que se entera y el afectado directamente, ¿no? Y entonces dice, ¿sabes qué? Es que ya hay una concesión, es que ya hay una construcción, es que ya hay una inversión, es que ya son 20,000 millones de pesos, y pues entonces se hace porque se hace. Oye, pero es que yo soy, o sea, los permisos deben ir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces es algo que debemos combatir en ese sentido. Y pues yo creo que la lección más importante es que solamente pierde el que deja de luchar, ¿no? Nosotros nos pasaron por la termoeléctrica, ahora sí que pisotearon al pueblo de Huesca, lo sobajaron, lo violaron, la verdad fue horrible ver a las mujeres, a los hombres llorando, ver cómo la policía, cómo las máquinas perpetraban su territorio, ¿no? Lo avasallaban para empezar con una construcción que ellos no querían, ¿no? Que les afectaba, que pues, tenían entregado ahí su tiempo, su cuerpo para eso, la división del pueblo. Pero pues la gente no se dio por vencida, ¿no? Cuando por Amilcingo pasó el gasoducto y también hubo problemas, incluso pues la policía estatal los baleazó, o sea, les tiró balas directamente a la población ahí en un enfrentamiento que tuvieron el 13 de abril del 2014. El ejército, aunque haya pasado todo eso, el gasoducto se instaló, pero después la comunidad siguió organizándose y ya con una estructura más fuerte, logró la suspensión de ese gasoducto, ¿no? Entonces, es importante todo este tipo de cosas. Sí, definitivamente la lucha social y la lucha legal tienen que ir pues muy de la mano, ¿no? Y también que la lucha legal, digo, el derecho es un discurso, ¿no? El derecho al final es un discurso coherente de una cosa a otra para justificar algo, ¿no? Para justificar que debemos vivir en este estado de derecho. Y como discurso, pues es un medio de comunicación, ¿no? Entonces también debemos ocupar eh, nuestra exigencia en el discurso de los derechos, las violaciones que hacen a nuestros amparos, a nuestros derechos, también debemos hacerlo así, debemos de tratar de quitarles esa legitimidad que, por ejemplo, el presidente de la República tiene con su mañanera, ¿no? Con ese monopolio, ¿no? De los medios de comunicación, que por un lado tiene el derecho, ¿no? La influencia de los juzgados, y por otro lado tiene los medios para decir esto es lo correcto, ¿no? Entonces nosotros también debemos combatir. El derecho también se combate en los medios, yo pienso, ¿no? En el discurso, porque el derecho también es discurso, ¿no? Entonces hay que avanzarlo en ese sentido, ¿no? Y pues, no sé, o sea, es muy complejo, ¿no? Al final, decirte que varios de los amparos están entrampados porque no hay peritos, ¿no? Por ejemplo, Huesca pidió, igual el amparo yo lo retomé, lo había interpuesto una organización de derechos humanos de México, cuando yo también estaba en la cárcel, y ofreció una prueba en vulcanología, ¿no? En antropología de riesgo, en psicología social. Y es la fecha, 6 años lleva ese amparo, y el juzgado no ha podido encontrar un vulcanólogo, ¿no? No ha podido encontrar un antropólogo de riesgo, un psicólogo social. Esos son más fáciles, ¿no? El vulcanólogo es más difícil. Pero megaproyectos que implican una serie de complejidades que ni el mismo Estado mexicano o ni la misma justicia mexicana tiene la infraestructura, ¿no? En cuanto a recursos humanos, en cuanto más para poder dirimir sobre el asunto, ¿no? O sea, está entrampado porque ellos pues no saben, o sea, está rebasado la complejidad especializada y nos piden a nosotros como pueblos que demostremos la afectación para que nos suspendan el proyecto, ¿no? Claro, el principio de precaución aquí debería pues tener grandes efectos, ¿no? Pero pues no los tiene, ¿no? Y definitivamente, pues hay jueces de consigna, aquí estamos viviendo muchísimos jueces de consigna. Eh, Te hablaba ahí de la Secretaría de Gobernación local Sánchez Cordero, porque ella, hace 6 meses, pidió la concentración de todos los amparos en un solo juzgado y en un solo tribunal, ¿no? Entonces, no están acumulados, cada quien tiene su independencia, pero están concentrados en un juzgado y en un tribunal. Y eso nos quita una diversidad de criterios de los jueces,
una posible independencia que tuvieran algún magistrado, algún juez, ¿no? Sobre el asunto. Y entonces nada más tenemos una opinión de un juez y una opinión de un tribunal colegiado que entonces va a resolver todos los amparos de una misma manera. Y justamente nos pasó con este amparo que sobreseyeron de San Juan Ahuehueyo. Es un amparo agrario sobre el agua. Es el único que ya se resolvió de manera definitiva y que entonces de ahí se valieron para decir ya todos están resueltos, ¿no? Y donde se basan justamente en una prueba en hidrología. Ese tampoco lo llevé, ya lo retomé cuando ya estaba en sentencia el amparo, ¿no? En audiencia constitucional. Y entonces ofrece la defensa, en ese entonces, un perito en hidrología. El perito oficial es de la CONAGUA, que es autoridad responsable, pues no podía ser como juez y parte. El perito debía haber estado impedido de procesar el cargo porque pues, trabaja para la CONAGUA, ¿no? Para uno de las partes del juicio. Sin embargo, no manifestó su impedimento, el juez lo aceptó como tal y pues el perito dice no va a afectar el agua, ¿no? Y hace una serie de cálculos pues ridículos, ¿no? Te dice, bueno, la verdad es que haciendo las cuentas del caudal de agua que existe en toda la cuenca de la Macusac, y no en la subcuenca del río Cuautla, en toda la cuenca, dice, bueno, todo este es el agua que hay, esto es el agua que se va a llevar para la termoeléctrica, nada más es un 4%, pero es de toda la cuenca, no es de la subcuenca, ¿no? Entonces, eso está mal, matemáticamente y por lógica está mal, ¿no? Pero es el perito en hidrología, él sabe, ¿no? Entonces, hace esto, pero además, aunque fuera un litro, aunque fuera un 1%, ya les está afectando, ¿no? Pero dice, como es un 4% y además las situaciones climatológicas pues, no son las mismas, no sabemos cuánta agua va a tener hoy el río Cuautla, porque el año que viene puede llover más, entonces no podemos determinar qué afectación puede tener el ejido por la termoeléctrica. Ah, bueno, entonces dice el tribunal, como no se puede determinar, entonces se sobresee el amparo, porque no se puede determinar. Hasta que ya esté en funcionamiento la termoeléctrica, ya se podrá determinar. Y entonces pierde la naturaleza del amparo, ¿no? Porque la naturaleza del amparo significa también amparo, la palabra amparo significa también prevenir, ¿no? Y entonces pierde la naturaleza preventiva del amparo y dice, bueno, hasta que ya te sucede el acto, entonces ahora sí ya vienes y ya te quejas conmigo, ¿no? Entonces, pero obviamente ya no vas a poder porque ya es consumado el acto, ¿no? Entonces, pues son las trampas, ¿cómo dicen? Las chicanadas, ¿no? Que se está haciendo los jueces y los magistrados de consigna que está teniendo estos megaproyectos y no solamente con nosotros, con el Tren Maya, con el Transísmico, me toca en otros casos, ¿no? Y bueno, el primer problema que vemos, pues es la falta de reconocimiento de la personalidad de sujeto indígena, ¿no? Ese es el primer tope con el que nos encontramos, ¿no? Demuéstrame que eres un pueblo indígena, no eres un pueblo indígena. Digo, ha habido jueces que nos han dicho, enséñame el acta constitutiva de tu barrio, ¿no? Es que soy un pueblo originario, no soy una asociación civil, ¿no? Porque si tú dices que vienes en representación de tu barrio, de tu pueblo, pues entonces enséñame el acta constitutiva donde te nombraron como representante, como si fueras una asociación civil, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, sin embargo, con el tiempo, los jueces ya van aceptando, ¿no? Que, bueno, sí, estamos hablando de pueblos indígenas, de un interés legítimo, que te digo que pues, todavía ahí está el debate, si es legítimo o jurídico, pero ya por lo menos ya te lo van aceptando un poquito más, ¿no? Entonces, hay que seguir litigando derechos indígenas de manera fuerte, ¿no? En todo, pues, en todo momento, en todas las cosas, y no hay que abandonarlo, y hay que fortalecer el amparo agrario y escalar también, complementar, ¿no? El amparo agrario y el amparo indígena, ¿no? Entonces, Muy pues bien. vamos teniendo también esa fuerza. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Es de una enorme riqueza escucharte, ¿no? Y pensar todos esos problemas a partir de la experiencia en el terreno, acompañando a las organizaciones. Yo me quedo con esta idea que tú colocas, ¿no? La importancia central de la organización social para el avance de cualquier proceso de defensa. Necesidad de acompañar ese proceso de organización social a través de otras estrategias como las mediáticas, las legales, ¿no? Te referías a lo legal como lo simbólico, lo cual también parece muy sugerente, ¿no? Lo legal como un discurso
que también hay que aprender a utilizar y a combatir. En fin, nos regalas una serie de ideas y de sugerencias que van a ser muy útiles y que nos van a permitir seguir discutiendo estos temas que son una tragedia, ¿no? Los megaproyectos aterrizan como una verdadera tragedia, si no es que esa palabra se queda corta en las comunidades, tú lo decías muy bien. Eh, Vienen de muy lejos, eh, no se le pregunta a la gente, caen como meteoritos, destruyen el tejido social, destruyen a las comunidades, enfrentan a los pueblos que llevan años viviendo en esos territorios, organizándose, y de la noche a la mañana quedan impactados por procesos que no son de ellos, que vienen de muy lejos, que vienen de fuera, que tienen intereses vinculados con empresas transnacionales, en fin, efectivamente la destrucción del Estado pluricultural. Pues te agradecemos mucho. Yo te lo agradezco y te lo agradezco en nombre de quienes estamos en este esfuerzo de ir pensando los problemas de los derechos sociales, de los derechos de los pueblos de nuestro país. Y pues nada, deseamos mucha suerte al movimiento, al proceso político sobre todo, pero también a las acciones legales. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti, Rodrigo, pues, por este espacio y hemos tenido esta oportunidad de platicar. Vale. Hasta luego. Hasta luego.